Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver homeostasis, que básicamente pues la homeostasis es la base de toda la fisiología como tal, ¿cierto? La homeostasis es esa característica que hace que todo el comportamiento de nuestro cuerpo se mantenga en un estado, en unos estados dinámicos, en unos estados, en unos rangos que permiten la supervivencia del organismo. Cuando uno habla de homeostasis, pues, básicamente está obligado a hablar de, al principio, de la distribución de los líquidos corporales. O sea, nosotros tenemos un peso corporal que en algunas personas pueden ser 70 kilogramos, otras personas pueden ser 80, otras personas pueden ser 100, depende de la persona, depende de la altura, depende de la constitución, pero va a haber una referencia universal en cada una de estas personas. Y es que más o menos entre el 60 y el 70% del peso corporal va a estar constituido precisamente por el agua. Este factor puede variar dependiendo del sexo de la persona y dependiendo también de los estilos de vida que tenga. También depende en cierta medida de la edad. Pero de la edad es más, bueno, en principio él cambia, esto tiene una explicación y es que él cambia con referencia a la cantidad de grasa que nosotros tengamos, es decir, entre mayor cantidad de adipocitos, entre mayor cantidad de tejido graso nosotros tengamos o tejido lipídico, vamos a tener una menor cantidad de agua corporal total. Es decir, las mujeres, la explicación por la cual las mujeres tienen menor contenido de agua corporal total es precisamente porque las mujeres suelen tener mayor reservorio de grasas que los hombres, es decir, en las caderas, en los pechos. En cambio, los hombres solamente tenemos como tal un reservorio que es, pues es el abdomen, ¿cierto? A nosotros no se nos acumula mucho la grasa ni en las caderas, ni en los pechos, pues, ni en el tórax. Bueno, entonces, y pues con referencia a la adultez es por el estilo de vida que nosotros vamos generando cuando vamos siendo adultos. Por ejemplo, una persona que va siendo adulta, o sea, una persona que ha sido joven, normalmente es casi todos los casos una persona activa. A medida de que la persona se va volviendo, va envejeciendo, se va volviendo más sedentaria, y eso explica por qué el agua corporal total disminuye y es en relación a la grasa que se va acumulando en cuanto al sedentarismo que esa persona vaya teniendo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, uno puede distribuir esta agua corporal total, que como les digo, depende de la persona, depende del organismo, depende de los estilos de vida que tengamos, también depende de la edad como del sexo. Se puede distribuir en dos compartimentos, que son dos compartimentos bastante grandes, que pues un tercio de esa agua corporal total va a estar en el fluido extracelular y 2 tercios va a estar en el líquido intracelular, es decir, dentro de la célula. Entonces aquí podemos ver qué compone como tal el líquido extracelular, y es que el líquido extracelular pues se puede dividir al mismo tiempo en dos. Un 80% de este líquido extracelular pues lo vamos a tener básicamente en los vasos sanguíneos, en el corazón. Eso pues básicamente nos da una referencia como las cavidades vasculares, ¿cierto? Como las cavidades cardiovasculares. Eh, y el otro pues va a estar formando, el otro 20% va a estar formando el líquido intersticial, ¿cierto? Perdón, el 20% va a estar formando el plasma. Es decir, esos son las cavidades vasculares. Ese 20% va a estar formando el plasma y el 80% va a estar formando el líquido intersticial, que es el líquido que va a recubrir o va a bañar a las células, teniendo como referencia de que no es necesariamente, o básicamente es que no sea necesario, sino que no es el líquido que está adentro de la célula, porque cuando estamos hablando de ese líquido que forma el citosol, que forma el sarcolema,
estamos hablando de el líquido que está propiamente dentro de la célula, que genera los procesos y tiene unas combinaciones diferentes con relación al líquido de las cavidades vasculares. Entonces, ¿cómo podemos resumir esto? Básicamente, el cuerpo está mayormente constituido por agua, depende del sexo, depende de la edad y depende del organismo como tal y de los estilos de vida. Y puede ser más o puede ser menos agua. Un tercio de esa agua va a estar en los fluidos o va a estar en los compartimentos extracelulares y 2/3 de ese líquido pues va a estar en los compartimentos intracelulares, es decir, en el citosol o en el sarcolema, en el caso del músculo cardíaco, músculo estriado, músculo estriado esquelético y músculo liso. Pero a la vez la cavidad extracelular puede estar conformada o va a estar conformada por un 20% por el plasma, que son las cavidades vasculares, y un 80% revistiendo o bañando las células como tal. Entonces, el 60% del peso del cuerpo humano es líquido. Este líquido se encuentra principalmente en el interior de las células, conociéndose como líquido intercelular o intracelular. Un tercio de los líquidos que se encuentran en el exterior de las células se denominan líquido extracelular, y el líquido extracelular se encuentra en constante movimiento por todo el cuerpo y se transporta rápidamente en la sangre circundante para mezclarse entre la sangre y los líquidos tisulares por medio de la difusión. Entonces, el líquido extracelular y el líquido intracelular, el líquido extracelular como tal, es un líquido en el que se encuentran los iones y nutrientes necesarios, o sea, que necesita la célula para ella poder sobrevivir a su medio. Entonces, hablamos de que este es el intersticio, ¿cierto? Y este es el vaso sanguíneo, es decir, por aquí está pasando el líquido de las cavidades vasculares y por aquí está el líquido que le va a dar los nutrientes a la célula, con la cual ella puede generar sus diferentes funciones metabólicas, sus diferentes funciones de supervivencia, llámese cadena de oxidación, llámese glucólisis, lipólisis, pero todos esos componentes, pues, básicamente nosotros lo vamos a poder encontrar en un principio en el líquido extracelular. Posteriormente, él va a tender a entrar a la célula por diferentes mecanismos, pues que ya vamos a explicar después. Sin embargo, en un principio todos estos componentes se transportan primero por el líquido intravascular o plasma. Por ejemplo, el oxígeno se transportará por medio de la hemoglobina, entra al líquido intersticial y este va a ser utilizado por la célula. Entonces, el líquido extracelular se conoce también como medio interno del organismo. O sea, el medio interno, cuando hablamos de medio interno, estamos hablando del líquido extracelular. ¿Listo? Y para que las células puedan hacer sus funciones, el medio interno, es decir, el líquido extracelular, debe cumplir con las concentraciones adecuadas, tanto de oxígeno, de glucosa, de iones, de aminoácidos y de grasa. Es decir, como les mencionaba, este líquido extracelular, este intersticio, tiene que ser rico o tiene que tener una serie de componentes. Como les digo, esto es dinámico, estos son rangos de concentraciones que le pueden dar al organismo o a las células como tal las funciones que ella necesita. Entonces, aquí en este líquido extracelular pues vamos a tener iones, vamos a tener oxígeno que viajan por acá, o sea, primero van a viajar por el líquido intravascular, por ejemplo el caso del oxígeno, y luego va a llegar al intersticio y a través del intersticio se va a empezar a difundir a las células, al líquido intracelular. Entonces vamos a mirar unas diferencias entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. O sea, lo principal que nosotros tenemos que empezar a analizar aquí en este punto son dos iones bastante importantes a la hora de nosotros empezar a hablar de la fisiología grande, ¿cierto? Lo primero es que el sodio siempre va a estar en mayor concentración afuera de la célula, es decir, en el medio interno, con relación a la cantidad o a la concentración
de sodio que vamos a tener dentro de las células. Y el segundo componente que es muy importante es que el potasio va a estar afuera, adentro de la célula en mayor concentración con relación a adentro de la célula. Perdón, va a estar en mayor concentración adentro con relación al medio interno, ¿cierto? Entonces, sodio lo encontramos, el sodio lo podemos encontrar, déjenme, yo saco aquí una pluma, el sodio lo podemos encontrar en mayor concentración afuera de la célula, ¿cierto? Y el potasio, en principio, va a estar en mayor concentración adentro de la célula que afuera, ¿cierto? Este de acá es mi LEC, este es mi LIC, ¿cierto? Bueno, si ustedes se darán cuenta, estos dos son cationes, es decir, son iones que tienen carga positiva. Y esto, pues digamos que esto cumple unas leyes que vamos a analizar posteriormente. Pero en teoría, al principio, el sodio siempre está más afuera que adentro y el potasio siempre está más adentro que afuera. Posteriormente, pues vamos a tener el cloruro, que el cloro es un catión, es un anión, que va a estar principalmente en mayor concentración afuera de la célula, es decir, en el medio interno, adentro de la célula. Pero al mismo tiempo vamos a poder analizar acá que vamos a tener mayor concentración de proteínas con carga negativa afuera, adentro, que afuera de la célula, es decir, en el intersticio. Entonces esto nos empieza a dar una categorización bastante especial. Uno empieza a decir, bueno, venga, el sodio está más concentrado de afuera que adentro, el potasio, que también es un catión, adentro que afuera, el cloro también, vea que es un anión y está más afuera que adentro, pero a las proteínas como tal que tienen carga, o sea, por la misma producción de las proteínas, recordemos que las proteínas se están formando constantemente en el, bueno, depende del punto. Si nosotros estamos hablando de una proteína que va a utilizar la misma célula, pues tenemos que hablar de que se forma como tal solamente en el ribosoma. Pero si estamos hablando de una hormona, por ejemplo, como la insulina, pues la hormona va a estar producida en el retículo endoplasmático rugoso, o en el retículo sarcoplasmático rugoso, también en el caso del músculo, aunque pues no es muy normal, a pesar pues de las citoquinas que genera el músculo, que se produzcan hormonas tal que van a poder salir al exterior. Sin embargo, tenemos que tener como referencia de que hay mayor cantidad de proteínas con carga negativa adentro que afuera de la célula. Esto se basa en que pues precisamente este elemento, o sea, el sodio y el cloro, ustedes se acordarán de que ellos dos tienen un enlace iónico, es decir, un enlace iónico que es un enlace que tiene la capacidad de romperse con la interacción del agua. Entonces nosotros cuando hacemos interactuar este enlace iónico con el agua, es decir, esta sal con el agua, vamos a dar cuenta de que ellas crean una reacción que me genera sodio por un lado y potasio por el otro. Entonces, como aquí, y cloro por el otro, que es el anión. Entonces, en este punto, pues nosotros vamos a dar cuenta, si este es el LEC, ¿cierto? Listo, llega el sodio, llega el cloro, llega el cloruro de sodio e interactúa con el agua y se van a empezar a separar. Entonces, esto es un principio de gran importancia porque nosotros vamos a enterar de que estas moléculas van a empezar a tener como una corona, se llaman corona de agua, por la interacción o por la misma capacidad anfiprótica que tiene el agua. Es decir, el agua, pues recordarán ustedes que es un oxígeno, ¿cierto? Que forma, o sea, que se pega a dos hidrógenos, y esto me queda el H2O. Entonces, esta molécula, uy, se me fue ese 2 ahí, esta molécula, bueno, digamos que no lo escribí, este 2 aquí, entonces esto genera de que esta parte del agua sea positiva, es decir, se comporte como un ánodo,
decir, el ánodo es en un circuito eléctrico, el ánodo es la parte que tiene carga positiva. Entonces, al comportarse como un ánodo, este cloro, el cloro va a empezar a interactuar con el hidrógeno, lo mismo que acá, ¿cierto? Y el oxígeno, pues como forma una carga parcialmente positiva, pues va a tender a interactuar con el sodio, sin generar un enlace, ¿cierto? Esos son enlaces de poca energía, estos no son enlaces altamente energéticos. Y esto es el concepto que nosotros conocemos como la corona de agua, y es que cuando un ion empieza a ser arrastrado, pues él, debido a su carga, va a tender a tener mayor o menor cantidad de agua. ¿Listo? Esta es la explicación por la cual el sodio, el potasio, es en teoría más grande que el sodio. Sin embargo, pues el sodio es una molécula más grande, pero debido a la carga eléctrica que tiene el sodio, tiene la capacidad de atraer hacia sí una corona de agua más grande, lo que significa que en teoría, a pesar de que el sodio es una molécula más grande que es un ion más pequeño que más grande que el potasio en la práctica sea más grande. Eso es, digamos, la explicación que se le da a este concepto. Entonces, ya que estamos hablando del agua y tenemos claro cuáles son las concentraciones iniciales, porque después vamos a empezar a tocar esto es importante que nos lo vayamos aprendiendo de una vez, y es que el sodio tiene una concentración de 142.000 equivalentes en el líquido extracelular con relación a los 10.000 equivalentes que tiene el líquido intracelular. El potasio tiene algo así como 14 o 4 miliequivalentes en el líquido extracelular con relación a 140 que tiene el líquido extracelular. El calcio, hay una concentración mucho más grande en el líquido extracelular con relación al intra. En el intra se empieza a medir ya en el sentido de los nano o de los picomoles, es decir, si nosotros dibujamos el sodio aquí, tendríamos que dibujarlo así, grandísimo acá, y aquí en la célula pues tendríamos que dibujar prácticamente un punto. El cloro está más afuera que adentro, y pues el bicarbonato va a estar más adentro que afuera que adentro también. Como estamos hablando del agua, pues digamos que el agua tiene un cierto comportamiento que le permite moverse a través de las membranas con el fin de generar un equilibrio dinámico, unos equilibrios casi constantes, es decir, dinámicos, no constantes, no estáticos, sino dinámicos. Me refiero a un rango de valores, ¿cierto? Es decir, la homeostasis se define como las condiciones casi constantes del medio interno. Casi todos los organismos del cuerpo se especializan en condiciones vitales para mantener la homeostasis en el organismo. Es decir, por ejemplo, los pulmones, ¿qué van a hacer los pulmones? Los pulmones van a recibir la sangre desoxigenada del corazón, del ventrículo derecho del corazón, y ellas se van a encargar de oxigenar a esa sangre, pues uniendo oxígeno a la hemoglobina. Por decirlo, los riñones se van a comportar como unos niveladores de las cargas iónicas. Bueno, el aparato digestivo se encarga de absorber los diferentes nutrientes que entran a través de la alimentación, como ustedes lo recordarán de histología, y los componentes de desecho, así como los nutrientes, pues van a ser transportados por medio de la orina y por medio de las heces fecales, es decir, del colon sigmoideo, todo este colon para descender ya al colon sigmoideo y llegar luego al recto. Entonces la homeostasis es básicamente las condiciones que le permiten al organismo sobrevivir a un medio específico. La homeostasis puede ser mediada por categorías o por condiciones tanto externas como puede ser el clima. O sea, algo tan simple como el clima genera un control que va a conllevar algunas características específicas del organismo para reducir
el estímulo, ¿cierto? O para generar una respuesta que reduzca en ese sentido la sensación de calor, pero también puede ser estimuladas por medios internos, como puede ser el pH, puede ser, no sé, una carga de oxígeno muy grande, una carga de dióxido de carbono muy grande, puede empezar a generar unos cambios en el organismo que van a conllevar a la homeostasis. Entonces, la homeostasis se define como las condiciones casi constantes del medio interno, es decir, del extracelular, ¿cierto? Casi todos los órganos del cuerpo se especializan en condiciones vitales para mantener la homeostasis en el organismo, así como pues, los pulmones van a aportar dióxido de carbono al líquido extracelular, los riñones mantienen constantes las concentraciones de los iones, eso es importante, el aparato digestivo aporta los nutrientes al organismo, y los componentes de desecho, así como nutrientes y gases vitales, tendrán unos rangos de normalidad en donde el cuerpo las pueda mantener para mantener el equilibrio dinámico que busca mantener la homeostasis. El caso del calor y el frío. Entonces, nosotros vamos a tener unas neuronas que ellas van a generar la recepción de la sensación de frío o calor. Estas neuronas sensitivas a través de la piel pues van a sensar, ellas van a transmitir esto a nuestra médula espinal y a partir pues recordando ustedes del tracto espinotalámico lateral, pues ellas van a subir hacia la corteza cerebral. En la corteza cerebral ellas van a generar un control, un retrocontrol positivo o negativo, depende del estímulo, en este caso pues sería un retrocontrol negativo porque está haciendo calor, queremos descender el calor y eso va a descender a generar un efector. Entonces nosotros empezamos con un receptor, luego seguimos con un estímulo y finalmente vamos a generar un efector. En el caso del calor, pues vamos a tratar de descender, o sea, generar vasoconstricción en las arteriolas cutáneas y vamos a tratar de aumentar la frecuencia cardíaca, perdón, disminuir la frecuencia cardíaca para que y la presión arterial para que podamos generar el descenso del calor. Lo mismo pasa con el frío, pero al contrario. Eso lo vamos a ver después. Listo. Entonces, pese a las grandes variaciones en las que se ve sometido el organismo, habrá un poderoso componente responsable de mantener en equilibrio todos los iones y condiciones dentro de los parámetros establecidos por el cuerpo como correctos para su normal funcionamiento. Es decir, como les digo, el cuerpo nunca está en una posición estática. Él siempre va a intentar mantener unos rangos en las que él funciona correctamente. O sea, no nos podemos apegar de que si es 10, tiene que ser 10. No, por ejemplo, en el caso del potasio, que está a razón de 140 miliequivalentes en el líquido intracelular. El cuerpo no es tan jodido en ese sentido, sino que él tiene un rango de movimiento, por ahí si está en 135, por ahí si está en 145, no va a haber mucho problema. El problema es cuando empieza a descender o a elevarse por encima de ese estímulo. Entonces, cuando hay un desequilibrio, esto va a conllevar a enfermedades y hasta la muerte. La muerte pues es, y la enfermedad como tal, en principio la enfermedad, posteriormente la muerte, empieza con un desequilibrio en los medios internos, empieza con un desequilibrio en los diferentes rangos dinámicos que tenemos en el organismo que van a generar una muerte posterior. Entonces tenemos al principio un estímulo, ¿cierto? Ese estímulo, como les venía diciendo, va a activar un sensor, que el sensor lleva la información al centro de control y el centro de control va a generar un efecto en la zona donde se genera el estímulo. Un ejemplo de esto es la temperatura corporal. O sea, los sensores, cuando excede los 37 grados centígrados, la corporal, no la natural, sino la que nosotros tenemos internamente en el cuerpo, los sensores como las células nerviosas con terminaciones en la piel y en el cerebro, o sea, los sensores como las células nerviosas que se encuentran con las terminaciones de la piel y el cerebro, generan digamos, la comunicación entre el centro de control del cerebro, que casi siempre es el hipotálamo, y esto va a generar que las glándulas sudoríparas del cuerpo se emprendan, se enciendan. Entonces genera
una acción en el estímulo inicial con necesidad de bajarlo. Si yo activo mis glándulas sudoríparas, que recordamos que son unas glándulas que son de tipo exocrino, que son, o sea, que ellas son holocrinas también, o sea, son exocrinas, holocrinas, su funcionamiento es la holocrina. Entonces, pues ellas van a descender la función, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, para finalizar esta diapositiva, por lo tanto, la enfermedad es considerada como el estado de rompimiento de la homeostasis. La modificación de los valores homeostásicos. Bueno, cuando una variable homeostásica se ve afectada, el cuerpo ajustará a los otros valores con el fin de compensar los efectos causados por esa descompensación. Un ejemplo de esto es el riñón, ¿cierto? O sea, como tal, el riñón genera un control en el flujo de los iones, ¿cierto? Cuando el riñón tiene incapacidad de generar la expulsión correcta o la excreción correcta de los iones, la presión arterial aumentará con el fin de ayudar a la excreción. Es decir, aumento la presión arterial, por lo tanto, aumento la cantidad de sangre que llega a los riñones. Al aumentar la presión de sangre que llega a los riñones, esto va a generar de que en cierta medida el riñón se vea obligado a excretar estos iones. Sin embargo, cuando esto ocurre en demasía, pues vamos a empezar a tener mayor y mayor complicación renal, ¿cierto? Porque la presión arterial justamente está afectando al funcionamiento correcto del riñón con el fin de regular las zonas dinámicas que este ion tiene. Entonces, cuando una variable hemostática se ve afectada, el cuerpo ajustará a otros valores con el fin de compensar los efectos causados por esta descompensación. Así, por ejemplo, cuando el riñón tiene la incapacidad de excretar iones, la presión arterial aumentará con el fin de ayudar a la excreción de estos. Y esto lo hace el cuerpo debido a que el equilibrio de los iones es de vital importancia a la hora de mantener vivo a un organismo. Sin embargo, cuando hay un aumento de la presión arterial, esta puede dañar más a los riñones, generando así un nuevo aumento en la presión arterial con el fin de compensar este nuevo daño. Entonces es como un círculo vicioso. Yo tengo un problema en una zona específica del riñón. Entonces, como tengo ese daño en el riñón, aumento mi presión arterial para generar un aumento de la excreción de iones, pero ese aumento de la presión arterial me daña nuevamente mi riñón o más zonas de mi riñón, y ese aumento del daño de las zonas de mi riñón se va a transformar en un nuevo aumento de la presión arterial para yo volver a tratar de excretar todos estos iones malignos que tengo en el cuerpo. Bueno, no malignos, no los llamemos malignos porque el cuerpo necesita de ellos para sobrevivir. Llamémoslos como iones que me dañan como tal ese equilibrio dinámico. Si yo tengo una concentración muy alta de sodio, pues la tengo que excretar por la orina, porque si no, pues digamos que va a empezar a generar un cambio, o sea, unas diferencias muy grandes con relación en el líquido extracelular, con relación al intracelular. Pero, o sea, la idea es esa, ¿cierto? Si yo tengo un problema, el cuerpo va a tratar de regular esa falla para posteriormente, o sea, modifica a otros componentes, y esa modificación de los otros componentes genera un aumento o una disminución en ese componente que puede generar un daño, y ese daño puede volver a generar puede volver a generar un aumento. Entonces esto es un típico ejemplo de lo que nosotros conocemos como un retrocontrol positivo, ¿cierto? Entonces, pongámoslo en este sentido. Ahí se perdió, a ver, la pluma. Entonces, hay un daño, ¿cierto? Hay un daño renal. Entonces, el daño me genera un aumento. El daño me genera un aumento de la presión arterial, ¿cierto? Esto es debido a la disminución del flujo iónico por la orina. El flujo iónico por la orina, es decir, de la excreción iónica, ¿cierto?
Yo trato de solventar este problema del flujo iónico aumentando la presión arterial. Al yo aumentar la presión arterial va a aumentar el flujo iónico, ¿cierto? Cuando yo aumento el flujo iónico de esta manera, estoy generando estoy generando un mayor daño, ¿cierto? Entonces genero un mayor daño y al generar un mayor daño, pues se va a ver otra vez afectada el flujo iónico o la excreción iónica que yo tengo por el riñón. Y al aumentar esa excreción iónica o al disminuir esa excreción iónica, pues ¿qué va a hacer el cuerpo? Él nuevamente va a generar un aumento de la presión arterial para posteriormente generar un aumento del flujo iónico. Entonces, pero ese aumento del flujo iónico vuelve y me daña una parte del riñón. Entonces tengo que volver a elevar la presión arterial. Entonces se vuelve, como les digo, en un círculo vicioso. Esto es una retroalimentación positiva en todos los sentidos. El líquido extracelular se puede encontrar en dos presentaciones, como les venía diciendo anteriormente. Recuerden que este es el medio interno. Entonces, nosotros lo podemos encontrar como plasma, o sea, recorriendo los vasos sanguíneos, y también lo podemos encontrar en el corazón, en los capilares, en estos lechos capilares. Este se conoce como el líquido vascular o la cavidad vascular, ¿cierto? O intravasculares. Bueno, y otro, pues lo vamos a encontrar en los líquidos intracelulares. La sangre que atraviesa esto es intersticio. La sangre que atraviesa a los vasos sanguíneos se va generando. En la sangre que atraviesa a los vasos sanguíneos se va generando un intercambio entre el líquido extracelular que se encuentra en el plasma y el que se encuentra en el intersticio. Los capilares pues son unas células, ¿cierto? Son un epitelio plano simple que está recubriendo los capilares. Por lo tanto, este epitelio es bastante delgado y él permite en cierta medida, o sea, él es condoliente, él permite cierto flujo iónico y permite cierto flujo de agua con relación a la ósmosis, que lo vamos a analizar posteriormente. Entonces, yo tengo aquí en este plasma, tengo unas proteínas, ¿cierto? Tengo unas proteínas muy, muy grandes. Que estas proteínas, en cierta medida, van a generar o van a tener un comportamiento específico entre el LIC y el LEC, que ya vamos a analizarlo con mayor detenimiento en diapositivas posteriores. Como la mayoría de las sustancias encontradas en el plasma pueden atravesar la pared de los capilares, esto yo les venía mencionando, las moléculas se encuentran en el líquido extracelular, estarán pasando constantemente del plasma al intersticio y del intersticio al plasma, junto con el agua que pasan por estos capilares. Entonces es de importancia mencionar y recordar de que el líquido intravascular tiene plasma, o sea, es el plasma, tiene iones, tiene moléculas de gran importancia como el oxígeno, como la glucosa, pero también tiene unas proteínas muy grandes, como lo son la urea, o como lo son la albúmina, o como son las glucoferrinas, ¿cierto? Entonces, esto me va a generar, estas proteínas grandísimas que tienen una carga negativa, ellas me van a generar un desbalance como tal entre la concentración, es decir, porque al ellas no poder fluir, van a estar en mayor concentración en el plasma y en menor concentración adentro del intersticio. Eso lo que me va a generar en cierta medida es que ciertos iones positivos se peguen a estas proteínas, o sea, intervengan en el transporte desde el intersticio hasta el vaso sanguíneo para interactuar con estas proteínas negativas, y ciertos aniones, van a empezar a salir del plasma, ¿cierto? Del plasma para interactuar con el intersticio. Entonces, pues no sé, pongamos acá en relación. Tenemos acá el vaso sanguíneo, ¿cierto? O sea, acá los iones, como por ejemplo, digamos que eso es una glucosa. Tenemos acá otro ion. Bueno, esto no es un ion, eso es una molécula o sea, no cargada. Esta es la glucosa. Como tal, pues digamos aquí hay un sodio, ¿cierto? Aquí hay un oxígeno.
Bueno, pero el hecho es que estas proteínas, como la albúmina, esta proteína es muy grande para poder atravesar el vaso sanguíneo. Entonces ella pega y choca aquí en el vaso sanguíneo, en el epitelio del vaso sanguíneo. Entonces no puede difundirse hacia el intersticio, que es donde están las células, ¿cierto? Sin embargo, la glucosa y el sodio y el oxígeno sí lo pueden hacer. Entonces, ¿qué va a generar esto? Debido a esta carga, el líquido que se encuentra en el endotelio va a empezar a generar una serie de cargas negativas, ¿cierto? Y esta serie de cargas negativas pues va a generar de que el vaso sanguíneo en cierta medida empieza a tener unas cargas negativas, por decirlo así, con relación a las cargas positivas que tiene el intersticio. Listo. ¿Esto qué me genera? Digamos que acá hay un cloro. Pues simplemente de que el cloro empieza a salir del endotelio para interactuar con esta proteína. Y el sodio, que está aquí en el líquido extracelular, en el intersticio, empieza a entrar para interactuar con esta proteína de acá. ¿Listo? Entonces el cloro sale del intersticio para interactuar con las cargas catiónicas. El sodio va a entrar al plasma para empezar a interactuar con las proteínas plasmáticas negativas. No estoy diciendo que acá no hayan proteínas, pero hay proteínas más apolares. Aquí hay colágeno, aquí hay fibrina, aquí hay elastina, que son proteínas más, no tienen cargas, son realmente apolares. Esas proteínas plasmáticas en cierta medida tienen una concentración, tienen una carga negativa, ¿cierto? Entonces eso hace que estos iones se empiecen a salir hacia este espacio, ¿cierto? El cloro, y el sodio empieza a salir, y el potasio también, y todas esas moléculas, todos estos iones positivos empiezan a salir para poder interactuar con las cargas positivas que tiene el intersticio, o sea, que las crea, en principio las creará estas proteínas plasmáticas que son difíciles de atravesar. Esto nos crea esto es un componente teórico, ¿cierto? Que muchas veces nosotros en los cálculos no lo atendemos a tener en cuenta, y ese es el agua intersticial. Entonces el agua intersticial, el agua del intersticio es igual a la concentración de agua, ¿cierto? A la concentración de los iones, que se divide entre 0.95, porque básicamente eso es lo que se dice que tiene la concentración de estos iones, o sea, la diferencia de carga positiva y negativa entre el intersticio y el plasma. Esto pues nos ayudará, esta agua intersticial nos ayudará a calcular posteriormente la concentración de los iones, tanto adentro como afuera de la célula, pero pues digamos que en este caso no es muy importante, es como algo más anecdótico, que nos permite diferenciar, o que nos permite decir, listo, o desde el concepto nos permite decir, listo, en el plasma hay unas proteínas, y esas proteínas en cierta medida van a generarme una carga negativa en el plasma, para yo poder en el plasma con relación al exterior de la célula, es decir, al medio interno. Y esta concentración, estas proteínas plasmáticas, van a ser las encargadas de que el sodio entre, o los protones como tal, o estos cationes, entren en el plasma para interactuar con las proteínas plasmáticas, y el cloro o los aniones salgan para interactuar con las cargas positivas que generan la diferencia entre el líquido plasmático y el líquido intersticial. Entonces vamos a mirar un poquito de dónde vienen todos estos nutrientes que va a tener el medio interno. Como les decía, todo esto se encuentra en el medio interno, y es lo que va a poder generar un intercambio celular para que la célula funcione normalmente. Entonces vamos a tener una primera medida en el pulmón, ¿cierto?
La sangre pasará por el pulmón para poderse oxigenar. Entonces aquí tenemos el pulmón, viene la bomba derecha, es decir, del ventrículo derecho, y viene cargada con dióxido de carbono y por unas interacciones de difusión, ella va a cambiar, o sea, en el alvéolo está cargado positivamente con oxígeno y esa diferencia entre oxígeno, entre presiones de oxígeno y dióxido de carbono, van a empezar a generar de que el oxígeno se pegue a los alvéolos para que se pueda ir hacia el corazón. Pero recordemos que todo esto es compartimiento intravascular. Por lo tanto, todo este oxígeno que nosotros carguemos aquí en la hemoglobina de los eritrocitos va a empezar a movilizarse por precisamente, bueno, primero en el pulmón, luego llega a la bomba izquierda y va a empezar a generar la circulación mayor, y a partir de esta circulación mayor, por el mismo concepto del líquido intravascular o de los compartimentos intravasculares, pues va a viajar por las diferentes venas y arterias, por las diferentes arterias más bien, a los distintos intersticios de las diferentes células que nosotros tengamos acá. Otro, pues vamos a tener los nutrientes que nacen de la absorción de esas microvellosidades del intestino. Esos nutrientes pues van a ser hidratos de carbono, ácidos grasos, aminoácidos, que posteriormente serán absorbidos en distintos lugares, ¿cierto? Y el hígado pues tiene una importancia vital porque él se encarga tanto de modificar las composiciones químicas de los elementos, se encarga, bueno, que son absorbidas en el aparato digestivo, que en la primera instancia no se pueden utilizar, y además pues cumplirá la función de eliminar ciertos residuos producidos en el cuerpo, pues como ciertos residuos tóxicos, por ejemplo el alcohol, que él se encargará, se desdoblará como tal en el hígado, ¿cierto? Bueno, ¿cómo eliminamos nosotros los metabolitos? Y es que básicamente nosotros generamos una reacción metabólica que posteriormente dejará unos residuos dejará unos residuos o dejará, por decirlo así, basura. No me gusta tanto la palabra basura, pero llamémoslo así para que haya un mayor entendimiento. Estos residuos metabólicos básicamente tienen que eliminar de alguna forma, por ejemplo, el hecho de la respiración, de la cadena respiratoria que ocurre en la mitocondria. Lo que me va a dejar es dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono lo tenemos que eliminar de alguna manera. Si ustedes recuerdan, pues cuando nosotros juntamos dióxido de carbono con agua, pues va a crear, básicamente va a crear bicarbonato, ¿cierto? Y el bicarbonato se puede desdoblar a ion carbónico. Entonces, si nosotros vemos esta curva, un momentico, yo la termino aquí de copiar, H2CO3, perdón, H2CO3, y esto pues me va a poder generar hidrogeniones, ¿cierto? Un hidrogenión más el ion carbónico, ¿cierto? HCO2. CO2 menos. Entonces, este HCO2 menos con este HCO2 menos, pues digamos, esta separación del bicarbonato va a generar esta molécula que es un hidrogenión, y este hidrogenión me va a generar un descenso del pH. Entonces, esto es un ejemplo típico porque nosotros necesitamos eliminar las diferentes moléculas. Por ejemplo, el dióxido de carbono, si no lo eliminamos, va a empezar a interactuar con el agua, y al interactuar con el agua va a generar un aumento del ion carbónico que a priori me va a generar un aumento de la acidez del organismo, es decir, un aumento, una disminución del pH. Entonces tenemos que eliminarlo de alguna manera. Esto pues se genera a través de los pulmones, y vamos aquí a la diapositiva anterior. Pues listo, o sea, hay generación, digamos, el intestino está generando sus diferentes reacciones metabólicas que me van a dar dióxido de carbono. Este dióxido de carbono tiene, entre otras cosas, una afinidad mucho más alta por la hemoglobina que la que tiene el mismo oxígeno. Se va a pegar a esta hemoglobina y viaja hacia la bomba derecha del corazón.
Es decir, viaja a la aurícula derecha, pues a través pues ya de la vena cava superior y la vena cava inferior, y en este caso sería vena cava inferior, pues va a entrar a la aurícula derecha, y desde la aurícula derecha al ventrículo izquierdo, y desde el ventrículo izquierdo va a viajar al corazón. Entonces recordemos lo que nosotros decíamos al principio, por una diferencia de presión entre el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿qué va a pasar? Pues lo que pasa es que el dióxido de carbono empieza, como en este momento está cargado de dióxido de carbono, empieza a subir, a generar un flujo iónico hacia arriba, y eso en priori o finalmente lo que me va a generar es un aumento de la presión de dióxido de carbono. Bueno, la movilización del dióxido de carbono hacia los pulmones para que este capte el dióxido de carbono en los alvéolos, dio el intercambio con el oxígeno, y posteriormente, mediante la respiración, el dióxido de carbono será expulsado por medio de la expiración. ¿Listo? Y en el aparato digestivo, el material que no es absorbido será expulsado del cuerpo mediante las heces. En el hígado cumple una función, como les dije, de detoxificación o eliminación también de varios fármacos y productos químicos que se ingieren, secretando estos a partir de la bilis para su posterior eliminación en las heces fecales. Bueno, vamos a analizar un poquito el funcionamiento renal, y es, digamos, no es de este punto, o sea, no es de ya empezar a analizar el funcionamiento renal, porque vamos a tener prácticamente todo un componente que nos vamos a enfocar en riñón, pero lo que me interesa es empezar a dejar esa chispita, a dejar eso, o sea, dejar esa chispita de curiosidad que me dice cómo funciona el riñón. Y es que el riñón, pues básicamente, si ustedes lo recuerdan, pues él tiene él tiene un glomérulo que está formado en cierta medida por la cápsula de Bowman, y esa cápsula de Bowman pues va a salir o va a generar una serie de túbulos, ¿cierto? Caso túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal en este caso. Entonces este es el túbulo contorneado proximal, ¿cierto? Recuerden que me va a generar del túbulo contorneado proximal, aquí desciende y me genera una porción gruesa de la asa de Henle, y posteriormente una porción descendente delgada de la asa de Henle va a generar aquí esta asa, que es una U, y el asa de Henle aumenta, ¿cierto? Es decir, genera esta subida y me genera una porción ascendente delgada de la asa de Henle para posteriormente generarme una porción descendente de la asa de Henle que terminará en el túbulo contorneado distal, y ese túbulo contorneado distal terminará en un túbulo conector, y ya en los conductos colectores como tal, que serán los que cargados de devolver o de llevar la orina. Entonces, digamos que este es el proceso. Es el proceso de la generación de la orina. Lo que a mí me interesa en este momento es que entendamos en las distintas estructuras qué es lo que está pasando. Bueno, entonces los riñones, en los riñones la sangre pasará por los riñones eliminándose el plasma y la mayoría de las sustancias que la célula no necesita, excluyendo pues lógicamente el dióxido de carbono, que ya lo explicamos, ¿cierto? Entre estos están la urea, el ácido úrico, el exceso de iones. Lo mencioné anteriormente, los iones son de vital importancia a la hora de yo poder generar esa homeostasis, esa generación del aumento de iones me va a llevar al cuerpo unas condiciones de un aumento de la presión arterial que puede generar más daño en el riñón, pues, tratando de arreglar lo que se dañó. Y agua de los alimentos que podrían acumularse en el LEC, también es muy importante eliminar el agua, porque el agua, o sea, una concentración muy grande de agua, pues va a generar unas modificaciones en las molaridades del medio que tiene distintas consecuencias. Entonces, la filtración de gran cantidad de plasma a través de los capilares, de los glomérulos hacia los túbulos y reabsorción hacia la sangre. La filtración de una gran cantidad de plasma a través de los capilares de los glomérulos hacia los túbulos
y reabsorbiendo hacia la sangre las sustancias que necesita el organismo, como lo son la glucosa. La glucosa no se puede tener en la orina. Aminoácidos también son de importancia vital para que nosotros los tengamos, o sea, los retengamos en el organismo, cantidades apropiadas de agua y pues los iones, ¿cierto? La mayoría de los desechos metabólicos como la urea no se reabsorben en el líquido extracelular y van a continuar su camino en dirección hacia los túbulos colectores para ser expulsados por medio de la orina. Es decir, toda esta carreta lo que está diciendo es que a través de estos túbulos, a partir de esta estructura de la nefrona, yo voy a poder sacar distintos iones y distintas moléculas, llámese agua, llámese glucosa, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en el túbulo contorneado proximal principalmente es el sodio y la glucosa, por una bomba que se llama, por un intercambiador que se llama sodio-glucosa. Y algunas sustancias que no son lo suficientemente pequeñas para poder atravesar estos capilares, pues van a quedar o van a seguir a través de este camino para terminar generando la orina o expulsándose en la orina. Vamos a hablar un poquito de los sistemas que regulan las funciones corporales. Lo primero que nosotros tenemos es que, o debemos entender, es que tenemos unos sistemas, un sistema de control rápido, como es el cerebro, como es el sistema nervioso, y un sistema de control más lento, que es a través de hormonas, es decir, hormonas endocrinas. El primer sistema es el sistema nervioso, entonces. Vamos a hablarlo desde el punto de vista fisiológico, ¿cierto? Acordémonos de que anatómicamente, pues uno lo puede dividir en sistema nervioso sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Cuando hablamos desde la fisiología, estamos hablándolo desde el sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Que se divide al mismo tiempo el sistema nervioso simpático y parasimpático. No lo estoy generando ninguna de estas dos, sino más desde, funcionalmente es la fisiología, pero pues tendremos un espacio para hablar específicamente de qué es lo que pasa en el sistema nervioso. Lo que estoy diciendo es cómo controla el cerebro esta homeostasis. Entonces, y básicamente lo hace de la manera en que yo les mencionaba ahora. Llega un estímulo que me afecta un receptor, que me genera, ese receptor conduce la información a un centro de control y ese centro de control genera un efecto o un efector, ¿cierto? Entonces, tiene tres partes principales. La primera porción es la aferente o sensitiva, el receptor es estimulado por alguna aferencia, es decir, ¿cierto? Posteriormente tendremos la porción integradora, que es el centro de control, y finalmente la porción efectora. Es de vital importancia para las funciones motoras del organismo. Los receptores sensan el estado del cuerpo de su entorno. El cerebro guardará la información que permite tomar una decisión ante un determinado estímulo. Y posteriormente el cerebro después enviará una señal a la porción eferente motora con el fin de generar un estímulo que sea acorde con la intervención del individuo o en su determinado caso con la necesidad que éste puede tener. Y finalmente tenemos el sistema endocrino, que el sistema endocrino es un sistema más lento, es un sistema de hormonas, que estas hormonas pues van a ser generadas, como yo les decía, por una señal, es decir, estas hormonas necesitan una transducción, ¿cierto?, del ADN formal o ARN mensajero. El ARN mensajero va a viajar al ribosoma que se encuentra en el citoplasma, y este ribosoma posteriormente por alguna serie de complejos o por algún método molecular, como es el caso de la presencia de una señal, ¿cierto?, va a detener la producción de la proteína para viajar, un péptido señal para viajar finalmente al retículo endoplásmico para formar retículo endoplásmico rugoso, y posteriormente esto va a empezar a traducir la proteína pegándole diferentes aminoácidos, y esa proteína será la que se va
a endositar en una vesícula, ¿cierto? Y esa vesícula, pues digamos que se le van a unir diferentes azúcares que le darán la referencia, que le darán la identidad, y a partir de esta vesícula va a viajar por sangre para llegar a distintas partes de mi cuerpo. Eso es básicamente el sistema endocrino, explicado muy someramente. Pues porque uno tiene que entrar a explicar ya cómo es el comportamiento del aparato de Golgi, entrar a explicar cómo es el comportamiento de las arrestrinas, de los coatómeros, ¿cierto? De los trísqueles de arrestina, y pues eso ya se sale un poquito del tema. Sin embargo, pues en función o desde la base anterior, uno puede decir, listo, se genera la proteína en la célula, una célula que está lejana, y posteriormente va a viajar por sangre y va a llegar a un receptor, y ese receptor va a generar una acción. Eso es el sistema endocrino. Entonces, nosotros tenemos sistemas hormonales, tendremos 8 glándulas que secretan hormonas para el correcto funcionamiento corporal. Las hormonas se transportan por medio de la sangre y es de vital importancia. Es vital para la regulación de las actividades secretoras del organismo. Y uno de los órganos de control más importantes es el que permite que la célula tenga un control genético que actúe sobre las células para mantener el control de las funciones intra y extracelulares. Hay sistemas de control implicado en el control de funciones de comportamiento de los organismos. Otros se encargan de controlar interrelaciones entre los órganos como aparato respiratorio, que actúa en asociación con el aparato nervioso, con el sistema nervioso, para mantener las concentraciones de dióxido de carbono sobre límites vitales del medio interno. O sea, esto ya lo explicamos al principio, lo que llevamos explicando en todo este apartado. Los órganos van a interrelacionar entre ellos, por eso el órgano genera sistemas, y los diferentes sistemas generan una interrelación para mantener todo el medio homeostásico. Por ejemplo, el ejemplo que he tomado, o los 2 ejemplos que he tomado en toda esta charla, los riñones son los encargados de generar la excreción de iones. Si yo no excreto iones, aumenta la frecuencia, aumenta la presión arterial, es decir, se me va a ver afectada el sistema cardiorrespiratorio. Al haberse afectado el sistema, pues en teoría, ¿cierto? O el sistema vascular más bien. Entonces, al haber una afectación del sistema vascular, pues me va a generar un aumento nuevamente de las excreciones de los iones. Por eso, pues, cuando uno consume sodio, uno le dice, no consuma sodio porque le aumenta la presión, y pues en teoría sí tienen razón. La otra característica es la generación, ¿cierto? Por ejemplo, los pulmones, el corazón, la relación entre el pulmón y el corazón, que me mantienen los niveles de oxígeno a raya. Otra es hipófisis, sistema endocrino. Acuérdense que por ejemplo, la hipófisis se comunica con, sistema nervioso, sistema endocrino. La hipófisis la hipófisis se comunica con el hipotálamo a través de una estructura que se llama el infundíbulo, y esas 2 estructuras, pues digamos que van a estar relacionadas. Recuerden pues que desde el hipotálamo en el hipotálamo hay una serie de núcleos, que es el paraventricular, que es el supraóptico, y eso pues esos van a descender hasta los axones, van a descender y van a estar en la porción neural de la hipófisis, y eso pues digamos que me va a generar unos diferentes cambios hormonales, unas diferentes respuestas en todo el organismo. Entonces ahí podemos ver cómo empiezan a interactuar los diferentes órganos para llegar a un punto específico, que es la homeostasis, que es el mantenimiento de las funciones de los organismos. El hígado y el páncreas regulan los niveles de glucosa, y los riñones regulan los niveles de sodio, potasio, fósforo, o sea, ion fosfórico, y en el líquido extracelular. Los mecanismos de control, o sea, el oxígeno. El control del oxígeno estará a cargo de los niveles de hemoglobina presentes en todos los eritrocitos. Esta hemoglobina se combinará con el oxígeno a medida que la sangre va atravesando los pulmones. Y cuando la sangre pasa por los capilares en los tejidos tisulares, que tengan una gran cantidad de este gas, debido a la afinidad química que la hemoglobina muestra por él, no permitirá que se difunda hacia el líquido extracelular.
En cambio, en los tejidos en donde existe una poca capacidad de oxígeno, la hemoglobina permitirá que se difunda para restablecer su punto de equilibrio. Es una función amortiguadora de oxígeno hemoglobina. O sea, esto se explica de esta manera. Nosotros tenemos el oxígeno que va viajando por la hemoglobina, por el eritrocito, y acá pues se van a pegar 4 moléculas de oxígeno. Si yo tengo una necesidad alta de oxígeno en este punto, es decir, tengo poca concentración de oxígeno, lo que va a pasar es que debido a esta poca concentración de oxígeno, pues no va a fluir oxígeno desde el eritrocito hasta el líquido intersticial. Cuando yo tengo una alta cantidad de oxígeno, una alta concentración de oxígeno, esto es lo que pasa. Cuando yo tengo una baja concentración de oxígeno en el intersticio, pues el oxígeno va a tender a viajar más fácil hacia el capilar. Entonces, cuando hay una gran concentración de oxígeno, el oxígeno, digamos que se difunde, o sea, no se difunde, él sigue su camino por los comportamientos perivasculares. Cuando hay una baja concentración de oxígeno por difusión y por el concepto de difusión, pues el oxígeno empieza a viajar desde el eritrocito hacia el líquido intersticial. Las concentraciones de dióxido de carbono, una acumulación de dióxido de carbono excitará el centro respiratorio. Esto es importante. El centro respiratorio, pues recordemos que está en el bulbo raquídeo. Y entonces, cuando yo acumulo una gran cantidad de dióxido de carbono, lo que voy a generar es una disminución en el pH, es decir, un aumento en la acidez corporal. Y ese aumento de la acidez corporal lo que me va a generar es una interacción o un retrocontrol entre un retrocontrol, en este caso negativo, retrocontrol negativo del bulbo raquídeo para que éste me controle el flujo, pues los movimientos respiratorios y me expulse el dióxido de carbono, porque recordemos que el dióxido de carbono viaja por sangre, llega a los alvéolos y se expira a través de la expiración, se expulsa. La presión arterial, o sea, esto es el sistema de los vasoreceptores. Nosotros tenemos dos sistemas de vasoreceptores bastante importantes. Uno está en el seno carotidio y otro está en el arco aórtico. El del seno carotidio pues es el que va a estar controlado por el vago. Y el del callado aórtico pues por el nervio hipogloso. Por el nervio hipogloso. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber un cambio en la presión, de oxígeno que van a ser detectados por los vasoreceptores, y estos vasoreceptores lo que van a generar es una dilatación o mejor dicho, un estiramiento o un elongamiento, ¿cierto? O una contracción o un estiramiento de los vasoreceptores. Cuando yo genero un estiramiento de los vasoreceptores, significa que la presión arterial está muy alta, ¿cierto? Entonces, esto va a llevar la información hacia el bulbo raquídeo, los centros vasomotores, y esto lo que me va a generar es una activación del sistema nervioso simpático en el caso de un aumento de la presión, ¿cierto? Perdón, de una disminución. Y el efector pues va a ser, listo, se despolarizan los vasoreceptores. Los vasoreceptores conducen la información hacia el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo lo que me va a generar es que el sistema nervioso simpático se active. Y la activación del sistema nervioso simpático me va a generar una acción en un efector, es decir, en los vasos sanguíneos del corazón. Y eso me va a generar un aumento o una disminución de la presión arterial. ¿Listo? Entonces, en resumen, esto se puede explicar de esta manera. El sistema de los vasoreceptores es uno de los encargados de regular la presión arterial. Uno de estos se encuentra ubicado en la zona de bifurcación de la carótida, es decir, en el seno carotidio, que este será sensado por el nervio vago. Y también tendremos otro que es controlado por el glosofaringio, que se encuentra en el arco aórtico. Entonces, aquí tenemos, pues digamos, este es nuestro corazón, ¿cierto? Esta es nuestra carótida común. Recordemos que hacia la izquierda, pues nosotros vamos a tener una bifurcación
que este es el arco aórtico. Este arco aórtico pues va a estar controlada, este arco aórtico, por el noveno par craneal. Par craneal 9, ¿cierto? 9. El otro va a estar generado, pues digamos esta es mi derecha, ¿cierto? Esta es mi carótida común derecha, y recordemos que aquí se bifurca la carótida externa hacia acá y la carótida interna hacia acá. La carótida externa, pues recordemos que va a ir a, pues esto va a formar acá la tiroidea inferior, aquí va a formar la facial, aquí va a formar una rama, pues digamos esta es la temporal, esta es la occipital, aquí va a generar una temporal, una facial, pero bueno, y esto pues va a entrar y va a generarme el polígono de Willis, esta carótida interna, ¿cierto? Va a funcionar o me va a formar también la arteria cerebral anterior. Pero bueno, a mí lo que me interesa en este punto es aquí, el seno carotídeo, que es el punto donde se van a generar las distintas sensaciones de la presión arterial. Y esto, en cierto sentido, va a estar controlado pues por el décimo par craneal, que es el vago. Y esta información va a viajar hacia el cerebro, es decir, no tanto hacia el cerebro, sino hacia el bulbo raquídeo. Es decir, acordemos que aquí está el mesencéfalo, está la protuberancia, y esto como tal es el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo pues va a descender y va a formar la médula espinal. El décimo par craneal y el noveno, es decir, el glosofaringio, van a ser las que lleven esa sensación del aumento y disminución de la presión arterial. Ante una modificación de la presión arterial, estos dos pares craneales, por su despolarización, van a llevar la información al bulbo raquídeo, que el bulbo raquídeo va a ser el que lleve la información nuevamente hacia el corazón para generar un efector que me disminuya o me aumente la frecuencia cardíaca. Y pues eso también me genera, en cierta medida, un aumento o una disminución de la presión arterial. La disminución arterial, el aumento de la presión arterial generará una despolarización que llevará una señal bulbo raquídeo, en donde se inhibirán los centros vasomotores, que disminuyen la frecuencia de estímulos nerviosos enviados desde el centro vasomotor hacia el corazón, haciendo que se disminuya la frecuencia cardíaca, así como una vasodilatación, lo que permite que la presión arterial disminuya y llegue pues a la normalidad. Una disminución de la presión arterial es al contrario. Si esto los activa, esto lo que hace es contraer, o sea, una relajación excesiva de los vasoreceptores, envían una señal al centro vasomotor, que finalmente lo que va a generar es una estimulación del centro vasomotor, este mismo en el bulbo raquídeo, y finalmente va a generar en el corazón un aumento de la frecuencia cardíaca y una vasoconstricción que me generarán un aumento de la frecuencia cardíaca. Aquí hay un mapa mental, se puede decir, entre las diferencias del aumento y la disminución de la presión arterial. Sería bueno pues que digamos que lo entendamos en todo su contexto. ¿Listo? Tenemos los valores más importantes que el cuerpo tiene que estar regulando siempre. El pH está regulado en una ventana de 0.5. Ustedes recordarán que el pH normal es entre 7.4 y 7.35 o 7.45. Por lo tanto, ¿cierto? Entre 7.45 y 7.35. Entonces esto se necesita regular muy bien. Lo regularemos a través del oxígeno, de la expulsión de dióxido de carbono, pues cuidándonos básicamente de evitar una acidez muy grande en el cuerpo que pueda generar una modificación enzimática que lleve a disminuir el efecto que tienen las enzimas. Otro es el potasio. Cuando nosotros tenemos una cantidad muy baja de potasio, nosotros vamos a generar tanto espasmos como parálisis musculares.
Cuando desciende mucho, genera que el músculo cardíaco se encuentre muy deprimido. ¿Listo? O sea, deprimido no es que esté triste, sino que él no va a poder generar la frecuencia cardíaca, no tanto la frecuencia, sino la despolarización o la contracción correcta para poder eliminar el agua. La temperatura pues solamente permite una disminución o un aumento de 7 grados, de ahí para arriba pues o de ahí para abajo nos podemos morir. Y el calcio sí, el calcio es de vital importancia porque el calcio puede generar contracciones de todo tipo, pues veremos en muscular que el calcio es fundamental para la contracción muscular esquelética, fundamental para la contracción muscular cardíaca, pues por otro mecanismo que es la calmodulina, quinasa, va a ser fundamental para la contracción del músculo liso. Una disminución del calcio genera contracciones tetánicas de los músculos de todo el cuerpo debido a la generación espontánea de nervios, de impulsos nerviosos periféricos. Este es uno de los muchos ejemplos. Vamos a ver después qué es eso de contracción tetánica. Finalmente, pues tenemos unos mecanismos de control que se pueden explicar de dos maneras. O sea, tenemos una retroalimentación positiva que ya está muy implicada en el tema de la lactancia. Por ejemplo, cuando el niño succiona leche de uno de los senos de la mamá, va a generar oxitocina. Esa oxitocina pues me va a ir o sea, va a generar una señal que aumente los niveles de oxitocina, que me genera un aumento en los niveles de prolactina, y esos aumentos de los niveles de prolactina van a ser los que generen la expulsión de la leche del seno de la mamá. Estos, pues digamos, también pueden estar implicados en cuestiones de muerte. Como yo les decía ahora, un aumento en el dióxido de carbono genera una disminución del pH. Entre más aumente, más disminuye el pH. Una disminución en la cantidad de iones aumenta la cantidad de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y el aumento de la presión arterial me genera más daño en el riñón. Entonces, eso es un retrocontrol positivo. Casi siempre están implicados en la muerte. La importante es la retroalimentación negativa. Por ejemplo, si yo tengo mucho dióxido de carbono, tengo que tratar de eliminarlo. Sí, entonces entre más dióxido de carbono, mayor va a ser la activación de mi centro respiratorio, y al aumentar la interacción de mi centro respiratorio, aumento pues la frecuencia respiratoria y profundizo pues la expiración y disminuyo el dióxido de carbono. La retroalimentación negativa, lo que estaremos viendo pues casi siempre en este semestre, pocas veces vamos a estar viendo retroalimentación positiva. Como les digo, están asociados más que todo a fenómenos como de muerte, también fenómenos de crecimiento y diferenciación, también. Vamos a ver que también está implicado en el proceso de coagulación, pero la retroalimentación negativa es de vital importancia y es la que vamos a tomar. Entonces, el retrocontrol negativo es el más utilizado de todos los mecanismos de control. Se basa en que cuando se llega o cuando se haya suficiente cantidad del producto de estímulo, se detendrá este último. Cuando hay una gran cantidad de dióxido de carbono, habrá un aumento de señal que genera disminución de este en el líquido extracelular. Cuando hay una cantidad muy baja de dióxido de carbono, habrá un aumento de la señal que genere el aumento de este en el líquido extracelular. ¿Ven cómo funciona la retroalimentación negativa? La presión arterial elevada genera una serie de mecanismos que provocan su disminución. De nuevo, ya lo explicamos. Pero cuando esta disminuye, genera una serie de mecanismos que producen su crecimiento. Es decir, esto de acá. En ambos ejemplos, la señal se detiene cuando se llega a un rango homeostásico. Entonces, la ganancia va a estar relacionada entre la corrección y el error. Porque, pongamos este ejemplo. Tengo una presión arterial de una sistólica de 130, por decirlo así, ¿cierto? 130 milímetros de mercurio.
El aumento de esta presión arterial lo que me va a generar es la inhibición del centro vasomotor, que va a generar una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución de la presión arterial, ¿cierto? Eso me va a generar una disminución de la frecuencia de la presión arterial como tal. Entonces, vasodilatación, que genera disminución de la presión arterial. Entonces, lo que va a ocurrir en ese sentido, digamos que yo necesito 130, bajarla a 120, ¿cierto? Necesito 130, 120, pero el cuerpo no fue capaz de bajarlo hasta 120, sino que la bajó hasta 125. Pues entonces decimos, hubo una corrección de 5 milímetros de mercurio, pero sigue habiendo un error de 5 milímetros de mercurio. Entonces, esto es ganancia-error. Pero digamos que en este caso la bajó hasta 123, por decir algo. Entonces, listo, de 130 a 123 hay 7, pero sigue habiendo un error de 3. Entonces, esto como tal es la ganancia. Es la relación entre la corrección que nosotros generamos y el error. Un ejemplo es este que planteo acá. El grado de ganancia por el que el sistema de control mantiene las condiciones constantes determina ganancia de retroalimentación negativa. La corrección se mide desde la condición inicial hasta la zona más cercana del rango dinámico. Por lo tanto, cuando una persona tiene una presión arterial de 150 milímetros de mercurio, en el caso de que la condición normal sea de 100, si el sistema de retrocontrol negativo desciende los estímulos hasta 125 milímetros de mercurio, habrá una correlación de 50 milímetros de mercurio, pero sigue habiendo un error de 25. En el caso, pues es 50 sobre 25. Vamos que esa es la lógica de esto. Y ya, como les digo, la retroalimentación positiva, pues es el método por el cual cuando yo tengo una señal, hay un aumento de la producción de esa señal. Entonces esta va a generar solamente en condiciones de inestabilidad, generando en muchos casos la muerte. Cuando una persona tiene una hemorragia, por ejemplo, de 2 litros de pérdida de sangre, esta va a descender hasta niveles tan bajos que el primero generará que no haya una llegada constante de sangre al corazón. Es decir, la hemorragia genera la salida de sangre. Entre más salida de sangre, menos sangre va a llegar al corazón, que va a debilitar al órgano. Entonces, entre mayor salida de sangre, mayor va a ser la debilidad del corazón y generará una caída de la presión arterial, generando la disminución y la eficacia del bombeo cardíaco. Este ciclo se repite una y otra vez hasta que se genera la muerte. Sin embargo, pues cuando hay, entonces, digamos 5 litros es lo que nosotros tenemos normalmente, hay una caída de 2 litros hasta los 2 litros, realmente sería una caída hasta los 2 litros, y a mayor caída, ¿cierto? Pues mayor va a ser la caída de la presión arterial. Y cuando hay una pérdida de sangre de 1 litro y no de 2, actúa la retroalimentación positiva. Vean lo interesante de esto, generando una retroalimentación positiva, o sea, generando una retroalimentación negativa que posteriormente va a estabilizar la presión arterial del corazón y va a volver el corazón a bombear normalmente. Esta salida de sangre me va a activar los factores plaquetarios que me va a generar que no haya suficiente sangre que llegue al corazón, pero a la vez, como no hay suficiente sangre que llegue al corazón, la frecuencia cardíaca va a aumentar y la presión arterial va a aumentar y con el tiempo vamos a volver a la normalidad. Una es esta, la que yo les mencionaba ahora, que es el parto también es un método de retrocontrol positivo bastante interesante, y es que entre mayor sea la contracción, o sea, la presión que esté generando el neonato en el cuello uterino, va a haber una producción mayor de oxitocina, y esa generación mayor de oxitocina generará que haya una dilatación en el cuello uterino, y a mayor oxitocina, mayor dilatación. Entonces, a mayor contracción del cuello uterino, mayor dilatación y mayor posibilidad de parto, ¿cierto? Otro ejemplo es la retroalimentación, es la apertura de canales de sodio debido a la presencia de sodio,
que entró en el canal ampliable por voltaje. Esto lo vamos a ver cuando veamos potencial de acción. Bueno, y el retrocontrol de retroalimentación, que es básicamente cuando un estímulo, o sea, cuando nos adelantamos al estímulo. Por ejemplo, vemos una vaca y se nos empieza a aumentar la frecuencia arterial, se nos empieza a aumentar a aumentar y a disminuir frecuencia cardíaca, perdón, y a aumentar y a disminuir la presión arterial en distintas zonas para poder darle mayor irrigación al corazón, mayor irrigación a los músculos y no generar o no llevar sangre hacia el intestino o hacia el hígado, porque digamos que no es la función, o sea, no es el interés del cuerpo mantener estas zonas irrigadas. Cuando no la estamos utilizando, lo que necesitamos es el músculo para correr. Básicamente estos son homeostasis. O sea, la homeostasis es ese proceso en el cual nosotros vamos a mantener unos procesos dinámicos en el organismo que nos permitirán unos procesos que todos aglomerados permiten la formación de ciertos rangos dinámicos que permiten la supervivencia. Puede ser el dióxido de carbono, como les mencioné, puede ser la generación de oxitocina, la generación de prolactina, puede ser algo tan sencillo como es el aumento de la presión arterial, la disminución, el aumento de los iones, múltiples factores, y se involucran en múltiples procesos que me permiten generar un dinamismo, un estado dinámico del organismo que me permite la vida. Entonces, esto fue todo. Muchas gracias.